Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a hablar acerca de la educación comparada. La educación comparada puede definirse como la ciencia de la educación que estudia las relaciones que se establecen entre la sociedad y la educación escolarizada a través de la proyección, organización, puesta en práctica y valoración de las políticas y los sistemas educativos. Esta disciplina trata de encontrar las semejanzas y las diferencias entre los sistemas educativos que hay en todo el mundo. La educación comparada se puede dividir en 4 etapas. La primera de las etapas de la educación comparada es la etapa estructuralista. Se caracteriza por las narraciones de los viajeros que conocían distintos sistemas educativos, comparándolos con los nacionales. Los primeros autores que hablaron acerca de esta etapa fueron Marc-Antoine Julien de París, Cicerón y Xenofontes. La segunda etapa es la etapa de los encuestadores. Es una etapa que comenzó de 1830 a 1940. En esta, los gobiernos internacionales empiezan a interesarse por las políticas educativas de otros países. Los primeros autores de esta etapa fueron Victor Cousin y Michael Sadler. La tercera etapa es la etapa de sistematizaciones teóricas. Fue una de las etapas más importantes de la educación comparada, pues cuando se llevó la teoría a la práctica, se abrieron debates de carácter científico para la educación comparada. En 1919 aparece la Asociación Internacional de Educación en Nueva York. Esta se une al movimiento de educación comparada que se estaba dando en Alemania, Francia e Inglaterra. A los años de 1925 aparece la Oficina Internacional de Educación de Ginebra. Buena parte de estas instituciones aparecieron para regular los programas de estudios que se presentaban los alumnos de distintas ciudades de Europa. La última etapa fue la etapa prospectiva. Está enfocada hacia el porvenir. Después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos, la educación comparada se abre a otras disciplinas con el fin de alcanzar problemas comunes y se examina desde el punto histórico, filosófico y sociológico. Esta etapa, junto a la comparativa, son las etapas más útiles. En el año de 1950, los sistemas educativos intentan reformarse, y algunos países empiezan más tarde debido a las guerras. Tras estas, existe una importante inversión en educación, en la escolarización y alfabetizar a su población internacional de campo social, político y económico. A nivel internacional y nacional existen organismos que se encargan de la educación comparada. Uno de ellos es el Concilio Mundial de Sociedades de Educación Comparada, World Council of Comparative Education Societies en inglés. Estas son las siglas que se utilizan. El concilio es una organización internacional no gubernamental de sociedades de educación comparada de todo el mundo. Se opera en relación con la UNESCO. Aquí hay sociedades de Argentina, de España, incluso de nuestro país, de México. Su actividad más visible es un congreso mundial que se celebra aproximadamente cada 3 años, en lo cual especialistas, investigadores y personal administrativo interactúan con sus contrapartes de todo el mundo. La metodología comparativa de la educación comparada, para Hilker y Verde, el análisis comparativo se puede llevar a cabo por medio de 4 etapas. Las cuales son descripción, interpretación, yuxtaposición, y la última, comparación. En la descripción se hace referencia a los problemas que se van a comparar, en cómo se van a comparar, y de esta manera se pasa al segundo paso, que es la interpretación, la cual es cómo se interpretan esos problemas que se van a, esos variables que se van a contrastar. La posición es una etapa meramente comparativa. Aquí ya vamos a tener clara la idea acerca de cómo se va a realizar la comparación, acerca de todo lo que se va a comparar. La comparación, pues esta es la parte final. Aquí ya podremos tener un resultado acerca de cómo se han comparado los
las variables que teníamos recopiladas de los anteriores pasos. Pues esta es la metodología De la educación. el desarrollo comparada. epistemológico de la educación comparada. Se ha dado por medio de 3 huellas importantes. La primera huella es el positivismo. Es una epistemología inicial. Todos los campos tienen que tener sus antecedentes. Augusto Comte afirmó que el carácter fundamental de la filosofía positivista es determinar si todo fenómeno humano está Segunda sujeto huella a leyes epistemológica invariables. La educación comparada es el relativismo. El interés de este paradigma por la educación comparada se fomentó principalmente en Rusia y en Gran Bretaña. La educación comparada abarca, pues, asimismo, 2 epistemologías opuestas. La primera, el positivismo, y la segunda, la particularidad del Por mi parte relativismo. es todo. Muchísimas gracias.